es una figura biomecánica de cuál es la función de los estabilizadores que no son ligamento de la rodilla, que a veces nos pueden confundir si es que no hacemos adecuadamente el examen físico y decirnos que estando intacta el tendón de la fascia lata, el tensor, perdón, de la fascia lata, que es una membrana o la bandeleta iliotibial, es decir, viene desde el ilíaco hasta la tibia, o inclusive el músculo bíceps, que también va de la cara posterior del muslo hasta la cabeza del peroné, podría darnos un falso negativo de una lesión del ligamento colateral externo, puesto que tienen la misma distribución y quizás la misma función. En este caso, el tensor de la fascia lata se inserta en el tubérculo de Yerdi, que es esta prominencia anterior de la tibia proximal, y va a cumplir casi un refuerzo capsular de la rodilla en el compartimento anterior y externo. Más de la anatomía, miren ustedes cuál es la distribución de todos los ligamentos anatómicamente para que entendamos que no es solamente uno el que cumple la función, quizás uno es el más importante, sino que todos los demás con los demás tendones, como el tendón del cuádriceps, el tendón del bíceps, el tendón rotuliano, son estabilizadores de la rodilla, aunque cada uno tiene un determinado movimiento al cual brinda estabilidad. Y tampoco podemos olvidar que en la cara posterior, es decir, atrás de la rodilla, en la zona poplitea, tenemos otra serie de elementos anatómicos, siendo el más importante de ellos el tendón popliteo, que es este músculo chiquito que nace en la tibia y que se distribuye hacia el fémur posterior, que son estabilizadores posteriores de la rodilla. En conjunto hay una zona muy importante que se llama el ángulo postero externo, es decir, atrás y hacia afuera, por donde está el peroné, que es una zona altamente vulnerable y lógicamente trascendente para la estabilidad de la rodilla. Tanto así que hay capítulos enteros o libros enteros de cirugía artroscópica que hablan de las lesiones del ligamento postero externo o la esquina postero externa. Y eso es porque en conjunto, si uno no repara adecuadamente la estabilidad ligamentaria de esta zona que involucra al tendón popliteo, probablemente la rodilla quede también parcialmente inestable a pesar que los otros ligamentos se hayan reparado. Si vemos por adelante y retiramos la rótula, lógicamente nos vamos a quedar con la cara anterior de la tróclea, o sea, del fémur, ¿no? Los cóndilos de la bisagra que forma la rodilla. Aquí van a estar los meniscos. Y esto que nosotros estamos viendo aquí adentro es el ligamento adiposo o es una especie de membrana grasa que va a envolver al ligamento cruzado. Ojo, aquí está la rodilla como evertida, como una lengüeta hacia adelante, la rótula, perdón, hace una lengüeta hacia adelante y nos descubre a la estructura condilar, el notch que le llamamos nosotros, o la zona intercondilia, donde va a ser la inserción de los ligamentos cruzados. Vean ustedes, nosotros hablo como seres humanos, tenemos dos ligamentos importantes en la zona interna de la rodilla. El ligamento cruzado anterior, este es el peroné, entonces el ligamento cruzado anterior va de adelante hacia atrás, de la zona de la espina tibial anterior hacia la zona interna del cóndilo externo, y el ligamento cruzado posterior, que esta es una vista posterior del fémur, por eso se están viendo los cóndilos voluminosos por detrás, que va de la cara posterior de la tibia proximal hacia la cara lateral o la cara externa del cóndilo interno. Eso nunca hay que olvidarlo, ¿ya? Porque es anatomía. El ligamento cruzado anterior se inserta en la cara interna del cóndilo externo, y sobre la zona preespinal o de la espina tibial anterior, mientras que el ligamento cruzado posterior, que son como una X, por eso se llaman cruzados, ¿no? Ese es el ligamento cruzado anterior. Se ve el cursor, ¿no? ¿O estoy de repente, Maciel? Sí se ve. Entonces, ese es el ligamento cruzado anterior, que está yendo de adelante para atrás y de abajo hacia arriba, o viceversa, de arriba hacia abajo, pero a la cara interna del cóndilo externo. Y este es el ligamento cruzado posterior, que va de la cara posterior de la tibia, es decir, esto no nace en la superficie del platillo tibial, nace por detrás del platillo tibial y va hacia la cara externa del cóndilo interno del fémur. Por eso es que se llaman cruzados. En un momento de su trayectoria se cruza uno al otro, como si fuera una X. Este es el ligamento colateral externo y este por ende es el ligamento colateral interno, y toda esta membrana, donde si la sacamos aparecen los meniscos, es la cápsula articular.
Entonces, los ligamentos tienen una función netamente estabilizadora y la estabilidad de la rodilla, primero es importante entender que hay dos movimientos propios de la rodilla. El movimiento de estabilidad anterior, es decir, que el cóndilo o el fémur se desplaza encima de la tibia, pero en un desplazamiento hacia adelante, y hay un movimiento de la tibia que es un desplazamiento hacia atrás. El estabilizador anterior es el ligamento cruzado anterior. El estabilizador posterior es el ligamento cruzado posterior. Es más susceptible de romperse el anterior porque en flexión el fémur y su concavidad y convexidad va a ser más fácil de deslizarse, y eso va a ser suficiente para romperse. En cambio, del ligamento cruzado posterior tiene que haber un movimiento de hiperextensión para que que es posterior a la rodilla, pueda romperse porque la palanca ha sido de adelante hacia atrás. Entonces, hay muchos elementos musculares, muchas estructuras como los meniscos que van a contribuir a la estabilidad anterior de la rodilla, pero es el ligamento cruzado anterior el más importante de los estabilizadores. Ya habíamos hablado de lo posterior y lógicamente en lo lateral tenemos al ligamento lateral interno y al ligamento lateral externo que van a ser los estabilizadores del valgo y del varo respectivamente. Estos ligamentos tienen la función netamente de proteger a la rodilla de las desviaciones laterales. No tienen nada que ver con la traslación anterior o posterior. Es decir, cada uno de los cuatro elementos cumple una función diferente en relación al otro. Y la integridad de cada uno le va a dar un principio de estabilidad a la rodilla. Ahora, vamos a hablar de la ruptura de los ligamentos, ¿no? Que es lo que nos interesa. Por ejemplo, debemos entender como ruptura del ligamento o lesión del ligamento a la palabra esguince, solo que el esguince tiene 3 grados, ¿no? El esguince leve, que es un tirón, que se llama entorsis; el esguince moderado o de segundo grado, que es un desgarro, que puede ser del 1% o del 100% del ligamento, pero que en general es un desgarro de la estructura; y el esguince de tercer grado, que también es una ruptura del 100% del ligamento, pero con una luxación de la rodilla, si me dejo entender. Primer grado es un tirón, como que igual existe en el tobillo o en otras articulaciones. Segundo grado es un desgarro. Y tercer grado es un desgarro, pero asociado a luxación, o sea, un desgarro mucho más severo. Hay estructuras que por su anatomía, como los ligamentos del tobillo, el deltoideo, el peroneo estragalino anterior, etcétera, por su anatomía y por principio de estabilidad ósea, simplemente inmovilizándose, podrían cicatrizar, fibrosar y cumplir nuevamente su función. De repente con dolor, pero puede ser plena si es que se hace un buen tratamiento. Lamentablemente, esto no sucede en otros ligamentos, como es el caso de la rodilla y específicamente los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados no cicatrizan solo, por más que enyeses la rodilla, como un tobillo cuando le enyesas con una bota. La función de los ligamentos es conectar prácticamente al fémur con la tibia. En cambio, en el tobillo es la tibia, el peroné y el astrágalo quienes le dan estabilidad a la articulación, y los ligamentos son sus estabilizadores secundarios. Al contrario, en la rodilla, el fémur y la tibia de por sí o por sí solos no son estables. Necesitan de los ligamentos para poder mantener un movimiento homogéneo y que no sobrepase los límites. Cuando nosotros hablamos de esguinces o lesiones ligamentarias en la rodilla, estamos hablando específicamente de mecanismos por torsión o palanca, es decir, giro o un valgo o un varo forzoso. Esto ya ustedes saben por anatomía, por fisiopatología, que se da cuando se encuentra el pie fijo y hay una fuerza súbita en un componente varo o valgo o con un componente anterior o posterior, como podría ser el peso de un adversario al practicar un deporte, por ejemplo, ¿no? Hay deportes que son más predisponentes a las lesiones, vean ustedes, y no necesariamente son deportes de contacto. El fútbol, el esquí, las artes marciales, el básquet, en sí cualquier lesión, y más si son deportistas no preparados, ¿no? Ya hemos hablado en el video de contracturas musculares, de importancia que tienen las lesiones musculares, el calentamiento y todos los demás detalles para prevenir las lesiones deportivas. Entonces, hay variedad de esguinces, puede ser el esguince colateral interno, el colateral externo, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, o puede ser combinado. 1, 2, 3 o 4.
y eso sí se llama rodilla catastrófica, ¿no? Una rodilla con lesión multiligamentaria compleja. Aunque en la mayoría de los casos el mecanismo ocurre con la rodilla en flexión alrededor de 30 grados y es donde más vulnerables se hacen los ligamentos cruzados a romperse. Hay lesiones como por ejemplo la patada al vacío, que es una lesión muy frecuente en el fútbol, en la cual como una patada contra resistencia, en la que el fémur al encontrar la tibia, un tope en el aire, pero la fuerza a viajar directamente desde el muslo y el cuádriceps, el fémur se va para adelante y se puede romper el ligamento cruzado anterior. Las lesiones del ligamento cruzado posterior habitualmente son aisladas, es decir, el mecanismo de lesión del cruzado posterior es totalmente diferente al varo, al valgo o al desplazamiento del fémur sobre la tibia, aunque también puede ser parte del complejo ligamentario periférico, ¿no? Esto es de muy mal pronóstico cuando se presenta una lesión del cruzado posterior, porque aparte que es una lesión poco habitual, es una cirugía bastante compleja cuando se tiene que realizar. Y como les mencionaba, también hay luxaciones que hacen mucho más severo y mucho más aparatoso el cuadro, porque si hablamos estrictamente, la luxación de una rodilla, que implica la ruptura y esguince de tercer grado de los ligamentos, está acompañada normalmente de una lesión vascular y una lesión nerviosa. Tanto así que la luxación de rodilla puede causar un síndrome compartimental o puede causar un arrancamiento, por decirlo de una manera, un desgarro de la arteria poplitea. Y ahí ya la lesión ligamentaria pasa a un segundo plano porque no es trascendente reparar el ligamento si es que se va a terminar perdiendo la pierna por una lesión vascular. Pero siempre hay que sospecharla en el caso de que haya una luxación. No hay que pensar solamente que son los ligamentos los que están dañados, sino también los vasos y los nervios. Vamos a hablar del ligamento colateral interno. En este caso hablamos de los esguinces internos, ¿no? El mecanismo por lo habitual es un valgo, es decir, el fémur y la tibia van en una palanca con el vértice, un ángulo con el vértice interno, por eso se llama valgo hacia afuera, y más aún si es que el valgo se asocia a flexión y a rotación externa, ¿no? Como es el caso típico aquí estamos viendo del esquiador. O los deportistas que juegan en la pista, juegan el fin de semana y están jugando fútbol, ponen la pierna fija, o el basquetbolista que pone la pierna fija y de pronto un peso o una carga como una patada o alguien que cae directamente sobre la rodilla en extensión y palanquea literalmente la rodilla y la apertura en el lado opuesto a la fuerza. Esto habitualmente en valgo. También se puede dar en el varo, pero vamos a ver más adelante. Entonces, las lesiones del compartimiento interno pueden ser múltiples. Vean ustedes, saben que el ligamento va del fémur a la tibia. Entonces, la lesión puede ser que la inserción femoral del ligamento se arranque, lo cual se llama una lesión ligamentaria por abulsión, arrancamiento. También puede ser una abulsión distal, puede ser una ruptura medial o puede ser una ruptura completa de todo el ligamento que se asocia a ruptura de los ligamentos cruzados, porque por la misma fuerza del valgo, como si fuera un sismo, ¿no? La energía viaja por acá y encuentra todo lo que va en su camino y de paso puede fracturar el platillo externo de la tibia. Si hablamos de la combinación, es importante lo que se dice acá, que la ruptura de los dos ligamentos cruzados, anterior y posterior, sucede cuando el bostezo produce grandes amplitudes y se acompaña también de lesiones periféricas y de los meniscos. Eso se llama la triada terrible de O'Donoghue, eso tienen que saberlo porque es una pregunta bastante frecuente, ¿no? Lesión del ligamento colateral medial, lesión del cruzado y lesión del menisco externo. Ahora, hablemos de los meniscos de la cara lateral, es decir, los meniscos externos. Y el traumatismo del menisco externo es generalmente en varo, es decir, opuesto a lo que es el mecanismo interno, en flexión y en rotación interna. Habitualmente puede involucrar una lesión del ligamento cruzado anterior y ya hemos dicho que también puede lesionarse otras estructuras. Normalmente puede estar asociado a abulsiones. Miren ustedes, los dos componentes del ligamento colateral externo, que son el tibio, el fémoro peroneo y el fémoro tibial, porque tiene un fascículo femorotibial anterior, que es muy pequeño pero existe, pueden arrancar o la cabeza del peroné o la porción lateral de la tibia. E inclusive dense cuenta ustedes que el peroné tiene ahí la distribución del ciático popliteo externo o el peroneo lateral externo, que es una lesión que involucra anestesia y un pie péndulo, ¿ya?
Entonces, las lesiones de ligamento colateral externo también pueden involucrar una lesión neurológica periférica. Y lógicamente, la estructura ósea propiamente dicha que se considera una fractura. Cuando hablamos de lesiones asociadas, es decir, no solamente la lesión del ligamento, puede sernos útil en este caso el descarte o la rutina del protocolo de tomar una radiografía. ¿Por qué? Porque al ser estructuras ligamentarias que sí tienen vínculo con las zonas óseas, nos pueden, las radiografías que solamente muestran hueso, nos pueden ayudar a determinar algunas imágenes o patrones característicos, como esta fractura por abulsión de las espinas tibiales o estas lesiones marginales de la tibia que directamente nos están hablando de un arrancamiento del ligamento colateral externo, aquí otras que inclusive comprometen la cabeza del peroné, u otras que pueden estar dentro de la espina, involucrar las espinas tibiales y pueden estar dentro de la estructura articular propiamente dicha. Básicamente, lo que buscamos con una radiografía es buscar fracturas o buscar desinserciones del tipo avulsiva de todos los ligamentos que existen en la rodilla. Por eso, no necesariamente hay que ir de frente a una resonancia. ¿Ya? Miren, por ejemplo, aquí lo que nos puede mostrar una radiografía con un ojo acucioso y uno encuentra una doble sombra, encuentra una imagen que no debería ser normal porque la tibia debe ser una superficie homogénea y que nos podría hacer sospechar de que aquí, en este vacío, que es una sombra más oscura de lo normal, debería estar este hueso, que es el origen o la inserción del ligamento cruzado posterior, y si lo confirmamos con una resonancia, nos damos cuenta que por detrás hay un fragmento libre, y si vamos ya al plano blando, nos damos cuenta que esta línea negra, que es el ligamento cruzado posterior, que debería venir desde acá, está avulsionado con un fragmento de hueso, ¿no? Esta es la rótula, este es el fémur, esta es la tibia y el ligamento cruzado posterior se ha arrancado. Entonces, si uno usa bien la radiografía y le da la utilidad necesaria, probablemente la resonancia solo sea confirmatoria. Me duele el hombro. Entonces, hay que tener en cuenta lo que les comentaba hace un momento de la luxación de la rodilla, porque eso es una verdadera emergencia, ¿ya? La pérdida del contacto, miren, esto es el fémur, esto es la tibia, se ha roto todos los ligamentos, los cruzados, los colaterales probablemente, la rótula está flotando acá, pero el desplazamiento posterior del fémur, como les comentaba, puede generar una compresión, una lesión vascular, una lesión del nervio popliteo, ciático popliteo, y lógicamente ello llevarnos a una verdadera catástrofe, puesto que va a haber una isquemia distal de la pierna y el paciente va a terminar en una amputación, ¿no? Tanto por el síndrome compartimental o tanto por la sección vascular que lleva a necrosis de la extremidad. Esta es la rótula, por ejemplo. Esta rótula debería estar aquí adelante, pero hay una luxación que ha llevado a la luxación externa de la rodilla y ello sí es una verdadera emergencia. Y esto no es algo que uno dice, ya, ponle un poquito de anestesia y jálalo, ¿no? Hay que llevarlos a las operaciones, hay que sedarlo o anestesiarlo completamente, hacer maniobras exigentes para poder colocar la rodilla en su lugar y sobre todo entender que el hecho que lo hayas llevado a su lugar no garantiza que se vaya a quedar ahí, porque ya hemos dicho, es un redondo o una pelota sobre un platillo y esto la va a llevar a un deslizamiento. Entonces lo que nosotros hacemos en el hospital es ponerle una fijación externa, aunque no sea una fractura expuesta, sino ponerle una fijación externa como un estabilizador externo para que la rodilla no se mueva en las multidirecciones que puede adquirir producto de la ruptura de los ligamentos colaterales, de los ligamentos cruzados, hasta inclusive del tendón rotuliano. Miren, una luxación anterior porque la tibia se ha desplazado hacia adelante, ¿ya? Miren, eso si uno no tiene mucha experiencia puede confundir con que es una imagen normal, pero aquí hay una superposición de la tibia delante del fémur y este es su lateral. Si ustedes encuentran esto, a rezar y explicarle muy bien al paciente que el pronóstico es malísimo, puede perder la pierna realmente. Y eso nos hace pensar que la ruptura, del ligamento cruzado anterior es la lesión ligamentaria más frecuente. Y por ende, debemos buscarla siempre con prioridad. Es decir, siempre que examinemos a un paciente o hablemos de una lesión deportiva de mediana alta energía, siempre hay que sospechar la lesión del ligamento cruzado anterior.
Miren, esta es una imagen artroscópica de cómo se ve el ligamento cruzado anterior, esto que parece un abanico es el ligamento cruzado anterior, y aquí nuevamente vemos cómo va de la espina, de la zona anterior de la espina hacia la cara interna del cóndilo externo. Hay una línea que es la línea del cóndilo, que se llama la línea de Abramsit, es la extensión, en extensión completa de la rodilla, y es ahí donde cuando uno repara por artroscopía el ligamento cruzado anterior, tiene que replicar exactamente con esa línea de referencia cuál es la orientación o cuál es la reinserción que va a tener el ligamento cruzado anterior para que vuelva a ser competente, es decir, vuelva a tener su función basada en una anatomía casi normal. Aquí abajo ustedes pueden ver la imagen en la resonancia de lo que es el ligamento cruzado anterior. Este es el fémur, esta es la tibia, de adelante para atrás, de abajo para arriba o de arriba para abajo, como quieran llamarlo. Y esta sombra negra, que algunos le llaman la sombra de de la cuerda de guitarra, vean la diferencia entre uno, eso es homogéneo, delgado, eso es engrosado y de otra consistencia. Esa es una imagen que nos hace pensar en una ruptura del ligamento cruzado anterior por resonancia magnética. Ojo, no estén cometiendo el error de pedir ecografías, porque las ecografías no permiten ver los ligamentos internos de la rodilla, solo permiten ver los ligamentos superficiales. Son muy útiles para el colateral interno y el colateral externo. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en mi serum o estoy en mi consultorio en el primer nivel de atención, encuentro un paciente que tiene una lesión? Probablemente tenga que inmovilizarlo, ponerle una férula, ponerle una rodillera para que la rodilla no se mueva mucho y no duele y no se inflame. Pero lo primero que tengo que hacer es hacerle una maniobra para ver el diagnóstico. Acuérdense que si yo tengo una ruptura del ligamento cruzado anterior o tengo una ruptura de varios ligamentos e inclusive de los meniscos, yo voy a hacer hemartrosis, sangrado en la rodilla, y la rodilla se me va a hinchar como un globo. Y esto va a impedirnos completar los movimientos de flexo-extensión y por ende nos va a impedir llevar a la rodilla a las posiciones en las cuales debe hacerse las maniobras. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer en la maniobra del témpano, ¿no? La rodilla lo más extendida posible, cojo mis dos manos y con mis índices comprimo la rótula y la presiono hacia la rodilla propiamente dicha. Si la rótula se hunde y solita se vuelve a levantar, como un iceberg que está flotando en el agua, que se hunde y se vuelve a levantar, eso implica que hay líquido dentro de la articulación. Si esa rodilla está caliente, roja, probablemente sea pus. Si esa rodilla está inflamada y el paciente tiene 80 años, probablemente sea líquido sinovial por artrosis. Pero si es un paciente joven de 20, 25, 30 años que me dice una lesión deportiva, probablemente eso que está ahí, ese líquido que está hinchando la rodilla, sea sangre. Y por ende debo pensar en extraerlo. Hay que hacerle una artrocentesis, pulsar con una aguja en la rodilla y extraer la sangre. 10, 20, 50 centímetros cúbicos, lo que me permita. Eso lógicamente le va a calmar al dolor al paciente porque es como un globo a presión y en segundo lugar me va a permitir la movilidad para hacer las maniobras respectivas de los ligamentos cruzados sobre todo, ¿no? La maniobra más frecuente para evaluar el ligamento cruzado que todos sabemos es la maniobra del cajón anterior, rodilla en 90 grados, pie fijo sobre la mesa. Yo en particular me siento sobre el pie del paciente, estoy un poco subido de peso, pero espero no le duela, pero me siento, pongo una nalga sobre el pie del paciente, es mi estabilizador fijo del pie, y después agarro con mis dos manos detrás de la tibia proximal y jalo. Jalo como si fuera una cómoda o un velador y estoy jalando mi cajón para abrirlo. Si siento que la rodilla, la tibia se desplaza por delante del fémur, maniobra el cajón anterior positivo. ¿Qué implica? Que el estabilizador anterior, es decir, el que evita que la tibia se vaya hacia adelante en la rodilla flexionada, está roto, lesión del ligamento cruzado anterior. Aunque puede haber algunos elementos, como ya hemos dicho, el tensor de la fascia lata, puede haber en los tendones del bíceps, que nos den un falso negativo. Es por eso que más frecuente es el cajón, pero más específico y sensible es la maniobra de Latchman, que ustedes la están viendo aquí abajo. Rodilla en 30 grados, ¿no? Parcialmente flexionada, perdón, flexionada, una mano abraza el fémur, una mano abraza la tibia y damos un movimiento antero-posterior con la rodilla semiflexionada, como estamos viendo acá. 10 a 20 grados son suficientes. Si la tibia se desliza hacia adelante
y vuelve a su lugar, si la tibia se desliza hacia adelante y vuelve a su lugar, nos está hablando de una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿cuál es la maniobra más específica para la lesión de LCA? Latchman. Otra opción, ligamento cruzado, maniobra de cajón anterior. Hay otras muchas maniobras que lógicamente hay que entrenarlas para poder hacerlas sensibles. La maniobra de Valve, la maniobra de Barfi, que son básicamente los movimientos que hay que hacer en valgo, anteversión, lateralización, flexión y extensión, y eversión, perdón, y es en inversión del pie en este caso. Esa es la maniobra del cajón representada radiográficamente para que ustedes puedan ver cómo la tibia se desplaza hacia adelante del fémur. Y hay un opuesto para evaluar el ligamento cruzado posterior que se llama el cajón posterior. La misma rodilla en 90 grados, el paciente echado, apoyado sobre aquí ven, ¿no? Cómo se está apoyando sobre el pie y en vez de jalar, empujas el tibia proximal y la llevas por detrás de la zona o línea media del cóndilo y si el platillo se va para atrás o toda la pierna se va para atrás, te está indicando una lesión del ligamento cruzado posterior. ¿Mm? Un poquito de cultura general, porque eso no es radiología. Vean ustedes cuáles son los signos probables en la resonancia para lesión del ligamento cruzado anterior. Una desaparición total del ligamento, una desaparición parcial del ligamento, como este caso, o inclusive un ligamento un poquito más delgado de lo normal que nos podría hacer sospechar en esa lesión, ¿no? Esto es ya tema del radiólogo, no es muy fácil verlo, hay que ver muchísimas imágenes para poder a simple vista distinguir la lesión. Y sobre todo les recuerdo la importancia de que la resonancia no puede ser aguda. A veces hay edema, inflamación, que nos puede dar un falso negativo, más que falsos positivos, un falso negativo de la lesión. Por eso es recomendable hacerlo después de las 72 horas o hasta los 7 días. Acuérdense que también una lesión de ligamento cruzado puede estar asociado a edema óseo, porque ha sido un valgo probablemente, y se ve una mancha blanca en el hueso y en relación a un hueso sano, ¿no? Eso se llama edema óseo, no como el edema de partes blandas, sino como un proceso de contusión, por ejemplo, del hueso, un impacto. Otra opción válida para hacer un diagnóstico las lesiones de los ligamentos, cuando no hay disponibilidad de una resonancia, es hacer radiografías dinámicas, en las cuales el examinador o el médico entra a rayos X con el paciente y hace maniobras de valgo forzado o de varo forzado, y radiográficamente se puede evidenciar una separación, una amplitud del movimiento mayor de lo normal y eso nos confirmaría la existencia de la lesión, ¿no? Si no está cerrado es porque está abierto y es porque está roto, eso es lógico. Igual se puede hacer con el ligamento cruzado anterior y igual se puede hacer con el ligamento cruzado posterior. Radiográficamente también se puede, aunque hoy en día es mucho más exacto el uso de la resonancia. Si estamos hablando de un esguince de los colaterales internos y externos, nosotros sabemos que esos ligamentos solo previenen o protegen el varo valgo y tampoco no tienen ninguna relación con la carga de peso. Es decir, puedes pesar 200 kilos como puedes pesar 50 kilos y eso no va a influir ni en el pronóstico ni en el plan de tratamiento del ligamento cruzado lateral o interno. Y la forma clásica de inmovilizar es evitar que esa rodilla se flexione y se extienda en movimientos repetitivos para de esa manera inmóvil empiece a cicatrizar el ligamento. Entonces, eso es lo que se llama inmovilización corta, ¿no? Eso se llama una calza de yeso. Vean ustedes que no está involucrando el pie, va desde la ingle, el muslo alto, hasta los maleolos tibiales, y esto le permite al paciente caminar, puesto que caminar, si es una lesión del ligamento colateral pura, no va a afectar para nada ni la evolución ni el resultado del tratamiento. Y ni bien se pueda, hay que iniciarle fisioterapia. Hoy en día estos yesos se han reemplazado por una serie de rodilleras muy modernas, muy dinámicas, que sirven para hacer una más cómodo el tratamiento y lógicamente una rehabilitación mucho más precoz, porque aquí hay que esperar las 3 semanas que demora en cicatrizar el ligamento para sacarle el yeso y recién empezar terapia, con el riesgo latente de la rigidez producto de la inmovilización. Estas rodilleras tienen diferentes usos, diferentes diseños. Miren, esta es una rodillera, por ejemplo, graduada, en la cual uno le va soltando 0 grados, 20 grados, 10 grados. Son inclusive para acompañar el postquirúrgico de algunos pacientes, sobre todo los ligamentos cruzados, que nos permiten dar cierta seguridad de que el paciente no va
a flexionar o extender súbitamente y ampliamente y poder complicar la cirugía. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de lesiones periféricas que involucran avulsiones de los ligamentos, o sea, fragmentos de hueso arrancados por los ligamentos, esas se pueden reconstruir mediante el uso de tornillos o hoy en día mediante el uso de anclas, que se llaman, que es una especie de tornillos de metal que tienen un aditamento de un hilo de alta resistencia que nos permite volver a fijarlo al hueso y a la vez usarlo para suturar el ligamento. Y si la ruptura es mucho más compleja, podemos hacer refuerzos tendinosos con tensor de la fascia lata o transposición de otros tendones o ligamentos y hacer como una especie de injertos que nos permitan reestructurar la continuidad del ligamento y le vuelva a dar estabilidad. Pero lógicamente también acompañado de un proceso de inmovilización, ¿no? Y si hay fragmentos muy grandes, hay que hacerles anclas o grapas, como este caso. Miren cómo pueden ser de grandes los tornillos para insertar o reinsertar los ligamentos a su lugar de origen. El ligamento lateral interno, la cabeza del peroné, la espina tibial anterior, ¿ya? Ojo, no confundan la tuberosidad anterior de la tibia que está acá con la espina tibial anterior que está acá. Y a esa le han puesto un tornillo sin cabeza, ¿no? Que es una forma bastante dinámica de resolver el problema. Pero si hablamos específicamente del ligamento cruzado anterior, que es la lesión más compleja y creo que hoy en día más frecuente en el caso de la medicina deportiva, tenemos que hablar de algunas opciones, puesto que, como les dije, el ligamento cruzado anterior no cicatriza y lo único que queda es hacerle una plastía, es decir, hacerle un recambio, sacar el ligamento roto y cambiarlo por otra estructura. Hace muchos años se utilizaba la técnica del HTH, que es una técnica que consiste en resecar perdón, en resecar un pedazo de la rótula, un pedazo del tendón rotuliano y un pedazo de la tuberosidad anterior de la tibia. Es decir, hueso, tendón, hueso. Lógicamente era una técnica muy interesante en su momento, pero que dejaba mucho daño asociado a la resección de estos segmentos en la anatomía normal de un paciente. Es decir, ya estaba dañado y lo dañabas más. Y también tenía mucho riesgo porque a veces estos pequeños fragmentos de hueso que se trataban de introducir como pastillas dentro de la tibia y el fémur respectivamente, quedaban flojos o se reabsorbían. Y eso generaba un fracaso del tratamiento del ligamento cruzado anterior. Es por ello que hoy en día, y lo hacemos en particular, la tendencia de la reparación del ligamento cruzado anterior ya no es con la técnica de hueso, tendón, hueso, sino es con la técnica, y cuanto más joven es mejor hacerlo, el paciente de los músculos semitendinosos, el recto interno y el semitendinoso. Es decir, estos músculos que ustedes ven acá, que forman parte de la pata de ganso, tienen una longitud considerable de tendón y luego otra porción de músculo. Esta porción de tendón tiene la resistencia y la elasticidad parcial que combinados, como si fueran una trenza, pueden tener la misma función que tiene el ligamento cruzado anterior. Eso se hace en estudios dinamométricos en laboratorios antes de pensar en intentarlo. Y son escuelas internacionales que lo han demostrado. Entonces, con una cirugía se hace un cortecito acá, se desinserta el tendón, con una especie de cuchillo anillo, se llega hasta aquí arriba y ¡pam! Se secciona. Este otro se busca su inserción, se llega con un cuchillo anillo y ¡pam! Se secciona. Y te dan dos tendones. Esos dos tendones se trenzan con un aparato especial de tensión y nos permite, aquí estamos sacando las inserciones del recto y del semitendinoso, vean cómo es el tendón, vean cómo se está identificando uno a otro, este es el anillo cuchillo que les digo, y este es ya el tendón cortado desde su inserción proximal, que es subcutánea, lógicamente, o sea, no se ha hecho un corte, sino se ha deslizado como un sable hacia arriba y nos ha arrojado ya los dos segmentos de tendón que se miden en esta regleta, se trenzan con suturas de alta resistencia, en esos agujeritos se mide el espesor de la trenza resultante para ver si es suficiente y va a reemplazar los túneles que hemos preparado para el ligamento cruzado anterior y mediante una especie de trigonometría y geometría, trigonometría básicamente de ángulos, posiciones, vectores, nosotros tratamos de insertar mediante un túnel en el hueso tibia y un túnel en el hueso fémur, pasar esta trenza desde la tibia hacia el fémur, tratando de reinsertarlo en el footprint, es decir, en la huella donde debía estar el ligamento cruzado anterior nativo.
Todo esto de aparataje es un sistema propio que tiene, así como hay Toyota, Nissan, hay marcas que se especializan en servicio artroscópico. Esa es la preparación de la trenza. Y una vez que la trenza ha pasado de extremo a extremo, donde están los dos túneles, se deben fijar, y la fijación es mediante unos tornillos que se llaman tornillos de interferencia, que son tornillos de plástico que hacen como un tapón de presión en el ligamento. Es decir, si el túnel mide 10 y el ligamento midió de espesor 6, tu tapón tiene que ser de 6 para que haga un poquito más de presión y en diámetro conjunto forme 12 para que no se arranque. Pero esas cosas no las entiende ni mi R3, entonces mucho menos quiero que ustedes las fijen o las memoricen. Lo que quiero es que sepan cómo se repara un ligamento cruzado. Y ese es el estadio final de la reparación con isquiotibiales del ligamento cruzado anterior. Ahí está la trenza por dentro y estos son los dos tornillos de interferencia que se utilizan para, digamos, abtriccionar o comprimir la trenza dentro del túnel óseo y lógicamente tratando de replicar la posición original de dónde nace y dónde termina el ligamento cruzado anterior. Y todo esto lógicamente se hace mediante artroscopía. ¿Qué pasa si uno no se trata el ligamento cruzado anterior? Y es ahí donde viene vuestro trabajo como médico general cuando un paciente viene y le dice, doctor, yo sé que usted no me va a operar, pero ¿qué pasa si no me opero? ¿Voy a morir? No, no va a morir. ¿Voy a cojear? Quizás un poco. ¿Puedo jugar fútbol? Como muchos futbolistas, sí, hasta destruirse la rodilla. ¿Por qué? Porque la secuela va a ser básicamente inestabilidad y esto lo va a llevar a dolor, al movimiento. Cuanto más joven y deportista es peor el pronóstico. Hay un sobresalto, es decir, el paciente siente que dice, doctor, yo cuando subo gradas siento que me falsea la rodilla. Ese es el sobresalto. Y más aún si es un paciente con hiperlaxitud, ¿no? Las articulaciones van a ser más móviles de lo normal. Por ende, nosotros debemos entender siempre que una lesión de un ligamento cruzado anterior en un paciente joven es quirúrgica. ¿Por qué? Porque si no va a ir a la artrosis y subsecuentemente a la lesión de los meniscos. Miren ustedes, este paciente tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior, al año ya había un grado de esclerosis, afilamiento de las espinas tibiales, no se quiso operar y a los 3 años ya había osteofitos, había más esclerosis, había osteofitos laterales. No quedó cojo, no quedó paralítico, no quedó postrado, pero sí empezó precozmente a hacer una artrosis de rodilla, lo cual a esta altura ya no vale la pena reconstruir el ligamento, sino tratar de protegerlo para que llegue lo más pronto o lo más viable posible a una prótesis de rodilla. Muy bien, entonces la idea de esta clase era que ustedes conozcan la importancia y la trascendencia que tienen los ligamentos para estabilizar la rodilla, ¿ya? No son elementos óseos, son elementos que no se ven a veces en la radiografía, pero nos puede servir para identificar las lesiones por abulsión o haciendo radiografías dinámicas podemos encontrar la amplitud exagerada del movimiento que nos permita diagnosticarlas. El gol estándar, lógicamente, es una resonancia magnética, pero tenemos que tener en cuenta muy bien nuestro examen físico. Para cruzado anterior, Lashman y cajón anterior. Para cruzado posterior es el cajón posterior. Para maniobras de ligamento lateral interno y externo están las maniobras del bostezo, que es como se llaman el valgo o el varo forzado, que generalmente van a representarse con dolor o con una hipermovilidad, que a veces es mejor hacer la comparativa. Porque puedo tener un hiperlaxo que tiene una rodilla sana que se abre como un abanico y me puede estar confundiendo con una lesión de tercer grado, de segundo grado, cuando es simplemente una lesión de primer grado en un paciente hiperlaxo. Por eso acostúmbrense cuando hagan un examen traumatológico siempre a comparar izquierda y derecha. Siempre acuérdense que para hacer un buen examen físico hay que punzar y evacuar la hemartrosis. Siempre acuérdense que hay que inmovilizar, por más que sea un ligamento, quizás con una férula de yeso, quizás con una rodillera. Y si es una lesión del ligamento colateral interno y externo en un paciente de baja demanda, son lesiones que se tratan de forma ortopédica, o con yeso o con rodillera. Si es Messi, si es Suárez, si es la Padula, a eso sí hay que operarle los ligamentos y los meniscos sin pensarlo dos veces. Acuérdense de la importancia que tiene la lesión del ligamento cruzado anterior y la repercusión sobre la degeneración condral. Una lesión del ligamento cruzado anterior puede dejar de doler, pero no va a dejar de producir daño al cartílago y lo va a llevar a una artrosis. Y en el camino también va a dañar los meniscos. No se olviden nunca, no se olviden nunca que siempre hay que sospechar para encontrar. Es decir, como cuando tú dices, creo que mi enamorado me engaña, tú sospechas, vas a descubrirlo.
Si no lo sospechas, nunca lo vas a descubrir. Entonces es algo así. Cuando vean un paciente, hagan una buena anamnesis y el paciente les refiera a una lesión deportiva, siempre incidan en el mecanismo, como ha sido una palanca, ha sido en flexión. A veces el paciente no te va a entender por qué lo preguntas. Tú tienes que decirles que así voy a identificar qué lesiones te has podido generar. Y el tratamiento es básicamente inmovilización, analgésicos y crioterapia, ¿no? Y hielo. La parte quirúrgica, doctores, amigos, no, a mí personalmente no me parece necesario que ustedes la entiendan, porque eso es ya para el especialista. A mí me interesa que ustedes sepan la anatomía, el diagnóstico, las ayudas diagnósticas, las maniobras, las clasificaciones y lógicamente un poquito de concepto terapéutico. No sé si tienen alguna pregunta. Magdiel. Doctor, ¿es frecuente realizar artrocentesis? Porque también había oído que se asocia la ruptura del ligamento cruzado anterior a hemartrosis, Sí, o no es sí. necesario. Es que va a depender mucho de en qué momento encuentras al paciente, ¿no? Si es en el agudo, en las 24 o 48 horas, y se ha roto el cruzado, eso ha sangrado y te deja una rodilla abombada, con témpano positivo. De rutina es mejor punzarlo, una aguja 18, la cara lateral de la rótula, por debajo del borde del polo superior, directamente a la cápsula, aspiras. No te miento, hay casos en que hemos sacado 50, 80 centímetros cúbicos de sangre y el paciente siente confort inclusive porque esa presión que sentía intracapsular disminuye y te permite flexionar y extender para hacer un buen examen. No vas a poder tener un verdadero positivo si es que haces un examen con hemartrosis. Si lo encuentras 10, 15 días después, esa hemartrosis ya se reabsorbió o ya se diluyó o ya se infectó en el peor de los casos. Pero si lo encuentras en el agudo, púnsalo. Ahora, púnsalo sabiendo lo que estás haciendo. Si no, le vas a romper el menisco al meter la aguja, porque el menisco es vulnerable, así tan blandito como es tu oreja, es el menisco. Y lo vas a romper si no sabes meter bien la aguja, lo vas a dañar. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Doctor, ¿los osteofitos en qué edad son más frecuentes? Depende de la causa. No tienen una edad. Si tú eres varón, 60 años, 90 kilos, varo, o sea, chueco, peruano, trabajas en una labor moderadamente física, ¿no? Que caminas, subes escaleras, el sobrepeso y el varo va a ser la causa de tu artrosis y probablemente de los 60 a 70 años hagas osteofitos, o sea, artrosis. Preartrosis, artrosis leve, como quieras llamarlo. Pero si eres flaco, 1,90 m, paro valgo, pero te rompiste el ligamento cruzado a los 15 años, no te trataste, seguiste jugando fútbol por 5 años, peloteabas los fines de semana, a los 25 años ya puedes tener osteofitos. Si los osteofitos no tienen una edad de aparición, son la consecuencia de la patología articular, o inestabilidad o desgaste. Y acuérdense que cuanto más estructuras dañadas, más inestabilidad. Si te sacaron el menisco y no te arreglaron el ligamento cruzado, es lo mismo que hacer nada, porque igual vas a hacer inestabilidad y vas a hacer osteofitos. Buena pregunta. Ahí tendríamos que hablar también de cuán útil es la resonancia cuando uno tiene artrosis. Probablemente ya no tenga trascendencia porque con una simple radiografía tú puedes identificar osteofitos, esclerosis, geodas, pinzamientos, que son los signos de radiografía para artrosis. Y acuérdense que hablando de rodilla, siempre que pidan radiografías para artrosis de rodillas, el paciente tiene que estar parado al tomarle la radiografía. Porque echado te puede dar un falso positivo de un falso negativo de pinzamiento. Cuando tú estás parado, tus rodillas se apoyan directamente en la carga en bar o en valgo. Cuando tú estás echado y más con las rodillas semiflexionadas, te da falsos negativos de los pinzamientos o los desplazamientos en bar y valgo de la rodilla. En cambio, la cadera no. Echado, parado, da igual. Son articulaciones diferentes, ¿no? Una es cóncavo convexa en la cadera, una esfera dentro de una copa y el otro es un plato debajo de una esfera. Los ligamentos
Antes no se tomaba mucha importancia. Antes la traumatología era hueso, pero generaba mucha artrosis. Hoy en día, con el advenimiento de la tecnología, tanto de diagnóstico como de tratamiento, hay muchos traumatólogos subespecializados en artroscopía y reparación ligamentaria. La artroscopía también sirve para hombro, ¿no? El lunes, que me toca nuevamente clases, y eso sí lo vamos a dictar a las 11 de la mañana, vamos a hablar de tendones. Y no solamente hablamos de tendones, de los tendones superficiales que ustedes creen, vamos a hablar de tendones del hombro, vamos a hablar del tendón de Aquiles y vamos a hablar de los tendones de la mano, porque todos son tendones, pero diferentes patologías. Entonces vamos a empezar, Magdiel, a las 11 en punto el lunes, porque también no es una clase tan corta, porque voy a tocar tres segmentos, ¿ya? Muy bien, yo les agradezco mucho. Yo soy un creyente de que la teleeducación ha venido como una buena herramienta para, por algo sucedió, ¿no? Yo creo en Dios y las cosas pasan por algo, pero no se trata de poner al profesor y al alumno solamente divididos por una pantalla. Yo los invito a que vuestra curiosidad nativa de ser humano y sobre todo de ser médico, los lleve a navegar en, en esta galaxia de información que tienen ustedes que se llama Internet. Yo no soy tan viejo, parezco, pero no soy, tengo recién 38 años. Yo entré a la residencia a los 26, soy nombrado, tengo 13 años trabajando en el hospital. Mi vida está dedicada a este hospital con mucha alegría. Pero cuando yo era residente no había WhatsApp, no había Telegram, no había Facebook, creo que sí había Facebook, no soy tan, sí, creo que sí había Facebook. Ahí sí conocí a mi esposa. Y no había, pues, no había Sci-Hub, no había Bumedi, no había YouTube con videos de medicina, y solo teníamos libros y coger un libro y sacarle una fotocopia, o irnos a Amazonas a comprar un libro y no tenías la información al alcance de tu mano, ¿no? En vez de estar pagando vuestro OnlyFans, paguen pues una revista, paguen una página de suscripción de videos de medicina, cómprense libros en conjunto y, y crezcan. No para mí, no para el doctor Sandoval, no para tu mamá, tu papá, tu esposa, es para ustedes. El futuro no es para los comunes, el futuro es para los mejores. Y si ustedes quieren ser los mejores, no están compitiendo contra nadie más que contra ustedes mismos. Es cansado, es jodido estar todo el día delante de la pantalla. Yo también me aburriría, me duelen las nalgas a veces cuando estoy dictando clases. Pero en este caso les ha tocado esto y saquen el máximo provecho a la tecnología. Que no se convierte en monólogos. Pónganse a estudiar del Internet, lean del Internet. Hay muchas páginas, YouTube tiene un montón de tutoriales, conferencias, clases. En el Telegram hay grupos de libros de traumatología. Y para las otras cosas también, ¿no? Para otras especialidades también. Entonces yo les invito a que ustedes sean los constructores de vuestro propio futuro y vuestro propio conocimiento. Gracias por el tiempo que me han dado fuera del horario habitual. No quería fallar al syllabus, sobre todo porque es muy exacto lo que ha diagramado el doctor Sandoval, que es muy metódico en esto. Y nos vemos el lunes para la clase teórica a las 11. Magdiel.